Hola, muy buenas a todos. Hoy estoy aquí con el amigo Antonio Díaz. En el vídeo de hoy le vamos a hacer una entrevista y un homenaje por su trayectoria en lo que es en el mundo este de los agapornis. Y bueno, vamos a hablar con él y él nos va a contar un poco, a ver, cómo empezó y le haremos algunas preguntas y tal. Entonces, pues nada, le presento aquí al amigo. Antonio Díaz y, y nada, vamos a empezar con la entrevista. Antonio, cuenta a ver un poco cómo empezaste tú con esto. Bueno, yo empecé, pues, tengo la novia que tenía, pues, un hijo, tenía en Italia, pues tenía una labor, y el hombre me encapriché con él, y con el pájaro, y empecé uno a otro. ¿Esto que estamos hablando, hace cuánto de eso más o menos? De 2000. Del año 2000. O sea, ya hace 25 años, ¿no? Que es tu primer contacto con los agapornis. O sea, 25 años, tu primer contacto con los agapornis. Y entonces, pues, empecé con un papillero, uno otro, y así. Porque yo tenía canarios, pero los dejé porque esto era más bonito. Anteriormente criaba pájaros canarios. Sí. Pero no eran tan cariñosos como este. Papilleros. Pero empecé tan adulto y empecé ya a conseguir eh, unos amigos que también tenía que nos federaron ya a un nivel mayor. Y luego, pues, empecé con la rasca de 100, 200, 300, y llegué a tener aquí, pues, la gente que ustedes ven ahí en mi espalda, pues, unos 600 animales. Unos 600 agapornis ha llegado a tener aquí, o sea, que ya estamos hablando de cantidades industriales. ¿Y de qué mutaciones has tenido tú aquí? Bueno, las mutaciones he tenido en general 6 mutaciones, 6 especies, perdón, 6 especies diferentes. 6 especies, ¿no? Has tenido Norticoides, Pitias, Personata, Taranza, Canos, Puyares, Indigenia, también, Puyares y Viñonarios. Pues has tenido otro, nada más que te falta. Puyares, sí, pero es que es el más difícil. Es más feo, pero es más difícil, pero al fin me he reducido a 6. Bueno, y otra cosa, para que también la gente sepa con quién estamos hablando, el palmarés con el que tú cuentas, que es un palmarés envidiable. Cuenta un poco más o menos lo que... Luego le enseñamos algo, pero cuenta... Bueno, en principio empecé en Canarias y había gente y siempre era segundo, tercero, primero también, y luego ya fui a nivel nacional. Estamos hablando que campeón de Canarias, Petate, y luego campeón de España. Y después empecé con los campeones del mundo, porque tengo un amigo que es de otro tipo de pájaro y se lleva el mundial porque tú tienes categoría. Y yo dije, pues no sé, soy nuevo y tal. Y yo tuve desde el hombre era es campeón del mundo, de pájaros blancos, esos pilotos. Canarios y otros. Y entonces, pues empecé así. Y claro, tengo 6 mundiales. 6 veces campeón del mundo, ¿eh? Estamos hablando que eso cualquiera no llega a ese nivel. Ha habido años que no he podido ir por circunstancias muy lejos, porque estamos en un sitio problemático con el trabajo de los animales. Claro, quiere decir que Antonio vive en una isla de España, en Gran Canaria, y claro, no es, hacer isleño, hacer una isla, no es tan fácil el transporte de los animales, que también tiene mérito por esta parte. Y claro, ahora tenemos, por motivos que desconozco, ya no lo llevamos en avión, sino lo llevamos en un barco. En barco. Y trasladamos aquí a la península en barco y después
Ahora vamos a ir dentro de 2 semanas pues, a Portugal y también será lo mismo. Llegaremos arriba a Cádiz o al lado de ellos y subimos a la parte alta arriba de Portugal. Ahora, claro, ahora es el mundial en Portugal y los pájaros de aquí de Canarias pues salen desde Canarias en barco hasta la península y ya luego entran en Portugal. Por lo tanto se pegan hasta 3 días de viaje. Lo cual es un mérito añadido, claro, para estos aves que están desde aquí. Y Antonio este año pues tendrá que revalidar algún campeón que tiene por ahí. Pues sí, he tenido varios modelos, o sea, la base de los mundiales son los sucesorios. He tenido campeón, Rosticoli. Tu favorita especie es Rosticoli, ¿no? Tu favorita especie Sí, claro, de especialidad. habrá como 300, 200 y pico, y de ahí elijo para llevar. También llevo de otros tipos, pero la base está de este año. Donde es fuerte es Rosticoli. Este año voy a llevar pues Nene y también los goles de mis campeones que tengo ahí. Llevo 6, esperemos de hacer algo, vamos a ver, no digo nada. Y decir, tengo también yo a ECA y me he quedado bien. Ha sido también campeón en AECA, ¿verdad? Sí, campeón en AECA, el concurso que y ahora voy a llevar un campeón de España que llevo el año pasado, lo llevé este año a ECA, también he cogido oro. Y ahora pues esperemos que me den una suerte. A ver, no digo nada porque esto, algo cae, bueno, algo cae. no voy a Pero poder claro, cambiar. pero para eso una cosa que me enseñó aquí también a mí el maestro Antonio es que los padres antes de compulsar tienen que pasar por peluquería. Por el salón de belleza. Pero bueno, para eso tenemos un vídeo que lo explicas tú. Eso lo aprendes tú. Pues yo lo he explicado, me lo han explicado, pues como yo estoy muy intrometido con un colaborador, con los jueces que vienen allí, pues hay que llamarlo antes de cogerlo de las aulas, entregárselo para que ellos vean la extensión y me dan truquillos de fumar lo que es poner. Por eso no hay libro. Eso es cuestión de vivirlo día, año por año, toda la base de eso. Pues sí. Y eso, porque tú una vez me dijiste a mí que esto lo usan mucho los italianos, ¿no? Los italianos, Tiene buen, o sea, los italianos, preparan bien los pájaros, ¿no? sí, los italianos son como las mujeres ahí, que tenemos los paquetitos con toda la mampostería, para las uñas, para los colores, Hay que cuidar la luna, la pluma. El proceso que yo tengo particularmente para cuando van a algún curso, mes y medio antes los tengo en jaula de exposición. Mes y medio antes tienes jaula de exposición, ahora veremos algunos de los que va a mandar mundial. Ya los veremos. Y bueno, y veremos también algunas de las aves que tiene por aquí, de algunas especies y tal. Y bueno, vamos a ver algunas aves. Vamos a ver. Bueno, aquí podemos observar algunos de los Rosticoli. Habrán visto aquí que son ejemplares de una gran calidad. Tenemos Rosticoli. Mira qué bonito. Aquí. Son opalinos. Pájaros preciosos. Luego aquí veremos que tiene también otros Rosticoli. Estamos hablando de aves de gran calidad. ¿Esto qué mutación es, Antonio? Estos son, aquí hay canelas azules. Canelas azules Y pales. y pales. ¿Vale? Azul dulce. ¿Y aquí qué tiene, Antonio? ¿Este qué es? Estos son pales jalón. Pales palo. Ah, ¿este de aquí? Todos. Todos. Son 2 parejas. 2 parejas. Están ahí pendientes a ver el sexo. Ya fue pensado. Pescado. Estoy esperando que creo que quede 2 parejas.
¿Esto qué es, Antonio? Estos son azules y canelas y pales. Ah, son preciosos, ¿eh? Primero el pichón que saco en el IBN. Pichones Negrigeni. Sí, creo que saldrá opalino con la cabeza blanca. Seguramente es virgen. Bueno, son el IBN, pero Eso es lo que estás trabajando ahora, son los Negrigeni IBN en opalino. en opalino, ¿no? Los estás trabajando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la pareja? La pareja, pues, realmente no son estos. Ah, estos son los amas de cría, vale. Vamos a ver, que también hay aquí, pero Estos son los amas de cría, vale, vale. a ver. Aquí tengo otro trabajo que estoy haciendo con los dirigentes para sacar opalino en cada hoja. Y ahí tenemos una guía en la mezquita. Y claro, estoy en detalle grande y así. Entonces aquí estás trabajando, quieres trabajar los opalinos, ¿verdad? Después también tengo aquí una mamadita. Que tiene 6 huevos. 6 huevos ahí. Esperemos Estos son los que, este que se ve aquí arriba ya son el proyecto, ¿verdad? el proyecto de 2 años. Estos llevan 2 años de trabajo. Esto ya tiene, son macho y hembra. Estos dos que están ahí juntos. La hembra es la de la derecha y el macho el de abajo. Bueno, está bien, es un proyecto que hay que trabajar y está bonito. ¿Sí? También tengo uno aquí y ya es hecho, pero también mi higiene es oliva, este de aquí abajo. También tengo lucinos, pastelinos, verdes ancestrales. Y tengo que trabajar también, voy a ver si este año empiezo a trabajar con los dirigentes para a ver si puedo llevar al nivel de grito del campeón del mundo de dirigentes de aquí de la forma de Gran Canaria que coincide que está en Lanzarote. Y en fin, no es que le vaya a quitar título, pero intento, también tengo pájaros de él aquí, somos muy buenos amigos y en fin, como digo, ponemos a ver si la isla o las islas, mejor dicho, quedamos en un buen puesto. Yo siempre, no por lucro de nada, pero he intentado de hacer lo mejor posible en el mundial, bueno, mundial nacional, en AECA, en la BVA no es porque es muy lejos para nosotros. Y llevarlo nosotros cuesta mucho dinero. Y en fin, la verdad que tenemos aquí la naranja que ellos comen, Naranja le pones a la los... naranja ya exprimida, que me regalan. Y esto Una vez exprimida le pones lo que... la naranja, como viene de allá, La cáscara, ¿no? en la cáscara, y ellos se encargan de comérsela. Uno las come todas, otro las coge, sacan tira y lo meten en los nidos, para hacer nidos, y así. Está bien el truco este que nos has dejado de la naranja, no lo sabía yo. Sí, sí. Eso es la mejor medicina, es natural. Muy bien, has desvelado algo para mí nuevo, sí. Y me imagino que para muchos de los que nos están viendo. La verdad que sí. Bueno, entonces vamos a hablar de alimentación. Entonces ahora vamos a hablar de alimentación. Vamos a... ¿qué tipo de alimentación le das tú a las aves, Antonio, ya que has nombrado lo de la naranja? Lo normal de lo que he hecho es la Bertega Lara, La mixtura del número 1, que son 3 categorías, pues yo uso la número 1 de cría,
Vale, que es la más fuerte. pero tú, aparte de la mixtura tal cual la compras, ¿le añades algo más? Sí, sí, le pongo mezcla de canario y también esto. O sea, le pones alpiste y eso, ¿verdad? Sí, sí. Eso es para cuando están criando. ¿Y qué más le pones? Después tenemos aquí una pasta, pues que la hago yo, o sea, compro variado, Pasta, pasta para empapillar, pasta para criar, para ir a comer, a ver, Antonio, ¿qué pasta estamos hablando? es pasta normal, amarilla seca, Ok, ok. y la húmeda, Pasta, la mezcla es húmeda y seca. sí, 4 tipos de pasta, de verdura. La pasta de verdura, pasta amarilla húmeda, pasta amarilla seca, Y después está la almendra, también he pasta de almendra también, todo mezclado y son No. pastas de qué marca o algo, No. con la que compres, pero que sean variadas, ¿no? O sea, No voy con las marcas. pasta de almendra, pasta de verdura. Hay otro tipo de pasta, pero Sí. el problema es que cada uno tiene su técnica. Y claro, yo me adapto a lo que ellos comen. O sea, es una mezcla de varias pastas, ¿verdad? Varias pastas, sí. Vale, vale, pues mira, qué bien. No le he hecho whisky porque, en fin, Una gotilla de whisky, pues eso es para el dueño, para el papi. esto es para que lo cría, ¿no? Está bien, hombre. Después tenemos, pues, ¿Qué más le pone de alimentación? las medicinas. Aquí tenemos unos archivos. ¿Y le pones algo de vitaminas, Antonio? Sí, las vitaminas, mira, aquí tenemos la enfermería, Voy. todo lo que tenemos aquí. Esto aquí le pones todo lo que le pones tú de vitamina. Le pongo esto, vitamina esto es para una reparación. Ahí está la enfermería, Antonio. Sí, la enfermería, las vitaminas. También tengo esto para empapillar. Pero le pones este tipo de vitamina, ¿verdad? Sí. Aminoácidos. Bueno, está bien. Los tienes ahí para que estén los tíos. Para que estén los tíos ahí. Después tenemos esto para que ellos se funcionen sexualmente bien y a la vez efectivir. Esto para encelarlo. Sí, para cerrarlo. También tengo otra. Esto es para la muda, porque claro, ellos van Para la muda. para que ellos estén bien. Y en fin, y estaba yo en la pasta, en el agua, donde quiera. Muy bien. Bueno, Antonio, y estoy viendo que tienes personatas también. ¿Qué pasa? ¿Que me quieres hacer la competencia o qué? No, bueno, la calidad tuya no tiene nada que ver con la mía. Yo no ¿Cómo que no? Pues están muy bien. no tengo esta calidad que tú tienes, pero bueno. Está muy bien, hombre. Son muy pequeñitos, no sé. Tienes un buen equipillo ahí, ¿por qué no? Está bien. Tienes un arlequín, Sí, hay dos. tienes verde, tienes azul D, tienes verde D. Bueno, no está mal, hombre. Tienes ahí uno híbrido también, ¿eh? Que es de color. ¿Eh? Que te- Sí, eso es un cruce que estoy haciendo. Estás trabajando. Estoy pasándolo a los marinos, de opalinos miligenes a personatas. Para sacar opalinos en personatas. Vale. Esos magistrados que hay, ¿Y esto qué son? estos son lilianares. Lilianae, mira qué pájaro más bonito, ¿verdad? Son pequeñinos. Lilianae, sí. Bueno, pues nada, ya para despedirnos, pues simplemente Antonio nos va a enseñar algunos de sus diplomas que tiene por aquí, de algunos de sus campeonatos. Incluso vemos que tiene aquí una foto. ¿Esta foto, Antonio, de qué es? Esto es en la sala de reuniones del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria. Te recibieron por Lo todo. decidieron porque ese año, si se dan cuenta, las medallas rojas son las del Portugal. El Mundial de Portugal. El mundial que fue en Portugal. Y el nacional fue en España. O sea, que son medallas del Nacional y del Mundial, ¿verdad? Sí. ¿Tienes ahí? Sí, Te en recibieron total, unos en el Cabildo de Gran Canaria, ¿verdad? Sí, exactamente.
con el amigo Te Antonio. dieron un reconocimiento, digamos, ¿no? Para entender. Bueno, a varios. A los varios jugadores de aquí de las Islas Canarias que te dieron, digamos, que cogieron premios y esto, ¿no? Vale, pues nada, con esto ya más o menos ha quedado también respondido las dos preguntas que los compañeros nos dijeron por ahí por el canal. Han quedado respondidas también. Y nada más, si quieres decir algo, Antonio, más o menos de cómo ves tú esto, ahora mismo en qué momento estamos de la afición, desde cuando empezaste, que ya son muchos años, para despedirnos. Y Sí, yo pedía por favor a todo el mundo, todo aquel que pueda, económicamente, y demás, pues que la afición no se apague. Y que a niveles nacionales que colaboren más económicamente con los porteadores de aquí de las islas, porque los animales están sufriendo mucho en ir en barco. Los portadores hacen lo mejor posible y todo bien, pero los presupuestos cada vez menos, los trofeos también menos, de menos categoría. Y claro, yo soy uno de los que compito, me gusta competir y me gusta llevarme un buen trofeo a mi casa. No simplemente una medallita, un sello de plástico, pero en fin, que haya algo mejor para motivar a los compañeros. Que puede ser también comida, y entonces las casas comerciales que nos ayuden. Y no solamente a los japoneses, sino a los canarios, todo en general. bueno, pues lo dicho, ¿verdad? Ahí queda. Sí. Pues Ahí venga. está, no es por nada. No. Los que han llegado a este punto del vídeo, muchas gracias, ¿no? A los que han llegado a este punto del vídeo ya, Han llegado, muchas gracias por vernos y si son aficionados y son colegas, pues nada, ya saben, a seguir.